Muy bien, chicos, ahora sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Por una parte, de manera bastante rápida les voy a mostrar la plataforma. En la plataforma, acá les he puesto dos programitas, ¿ya? En realidad son dos carpetitas comprimidas que igual ahora en la sesión les voy a mostrar cómo tienen que hacer para poder descomprimir y ejecutarlas, que corresponden a dos programitas que sirven de soporte para el cálculo en dos marcas diferentes. Miren, marcas de correas hay un montón a nivel de industrial, ¿no? Pero estas dos de acá son dos marcas bastante importantes. En Cochabamba, por ejemplo, tenemos representantes de OptiBelt, los de Finilager traen SKF, entonces son correas que nosotros disponemos en el mercado. Hay muchas otras marcas, hay Goodyear, hay bastantes marcas, ¿ya? Pero bueno, en este caso nosotros nos estamos enfocando en Optibel y en SKF. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos estas correas en el mercado, estas marcas nos están proporcionando estos programas que nos sirven de soporte para hacer la selección de la correa que nosotros queremos utilizar, ¿ya? Entonces, estos programitas de acá los van a descargar y yo en un momento más les voy a mostrar cómo tenemos que realizar el procedimiento para la instalación, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio modelo el día de hoy, tomando en cuenta tres herramientas para realizar el mismo cálculo. Vamos a utilizar la herramienta que tiene el Inventor, por una parte, y vamos a utilizar también estos otros dos programitas que son de Optibel y SKF. Y después de eso vamos a hacer una comparación de resultados. La comparación de resultados es importante debido a que vamos a notar de que las correas que se están seleccionando en realidad no son las mismas. O sea, si yo a través del cálculo, de acuerdo a los catálogos y la información que me proporciona OptiBelt, por ejemplo, me va a permitir seleccionar una correa, pero que prácticamente es solamente para OptiBelt. O sea, si yo selecciono algún tipo de correa acá, esa correa no la puedo utilizar en SKF, tomando en cuenta de que en realidad las correas son estandarizadas. ¿A qué me refiero a que las correas son estandarizadas? Tenemos perfiles anchos, tenemos perfiles estrechos y los perfiles clásicos, ¿no? El perfil estrecho, como su nombre lo indica, el ancho tiene un menor valor, pero el alto tiene un mayor valor si nosotros comparamos con el ancho, con el tipo de correas que se las considera como anchas. Las anchas son más bajitas, o sea, tienen una altura menor y el ancho es mayor. Y las correas que se las conoce como clásicas están de forma intermedia entre una estrecha y una ancha, ¿ya? Entonces, existe una estandarización. Por ejemplo, el tamaño del perfil, ahí es donde entran estos perfiles que les comentaba como clásicos. Tenemos el perfil C, el perfil B, el perfil A, el perfil Z. Tienen un ancho y una altura estandarizado, ¿no? Lo único que sí habría que tomar en cuenta si estamos trabajando con correas que están en milímetros o estamos trabajando con correas que están en pulgadas, ¿no? Es lo único que habría que tomar en cuenta. Pero después estas medidas, si yo reviso en una marca, reviso en otra, el valor no varía, ¿ya? No varía. ¿Qué es lo que va a variar? Las características de longitud. ¿Sí? Las características de longitud de la correa. Ahora, el tema de fabricación también es importante, ¿no? Si bien las correas están hechas de distintos tipos de materiales, uno de ellos es el Kevlar, que es un material eh, elastómero, se tiene propiedades elásticas, se lo utiliza en distintas marcas para la fabricación, pero no utilizan exactamente el mismo tipo de Kevlar en una marca y en otra. O sea, puede tener una variación con respecto a la resistencia. Y esto de acá que les digo es importante porque cada marca, SKF, OptiBelt, tienen sus propios catálogos, tienen sus propias gráficas de selección de perfil de correa. Entonces, estas gráficas propias de cada marca responden a una característica de trabajo con potencia y velocidad rotacional. Entonces, SKF hace sus propios ensayos bajo estas características de potencia, de velocidad rotacional,
para poder asignarle a un perfil esas propiedades, ¿no? De resistencia, de capacidad de resistir la potencia y capacidad de resistir la velocidad. Entonces, ellos hacen sus propias gráficas. De la misma manera pasa con cualquier otra marca. Entonces, SKF, Optibelt no tienen las mismas gráficas. ¿A qué quiero llegar con esto? Uno, la longitud varía, no es la misma. Y otro, si yo, por ejemplo, he seleccionado un perfil A para Optibelt, puede que en SKF no seleccione el perfil A, sino el perfil B, ¿sí? Entonces, no siempre es igual, ¿ya? Y eso hay que tener mucho cuidado y hay que tomar en cuenta. Y es por eso también que no mezclamos al momento de hacer la compra, al momento de hacer cualquier tipo de instalación. Nosotros no debemos mezclar marcas por una parte, ¿no? ¿Por qué? Por las razones que les he indicado, ¿no? O sea, no son exactamente las mismas correas, ¿no? Varían algunas cosas. Por otra parte, tampoco mezclamos correas nuevas con usadas. Les hablaba del Kevlar y bueno, hay otros materiales también que forman parte del proceso de fabricación de las correas, que son elásticos, que si nosotros comparamos entre una correa nueva y una correa usada, los elementos que son elásticos, en algún momento, por la fatiga del trabajo, llegan a tener deformaciones permanentes, ¿no? Entonces, si yo comparo, por más de que sea el mismo modelo, la misma marca, si yo comparo dos correas, una nueva y una usada, la usada generalmente va a tender a tener una longitud más grande que la correa nueva. Por lo tanto, tampoco podemos colocar y montar ese par de correas en nuestro sistema de transmisión. ¿Por qué? Porque, porque básicamente estaríamos sobrecargando la correa nueva. ¿Por qué? Porque esta correa va a comenzar a tener mucha más tensión que la otra que es más holgada, es más estirada, ¿no? Entonces, de esa manera es que, bueno, siempre es bueno comparar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver en el inventor cómo realiza el inventor el cálculo, qué deficiencias llegaría a tener. Y por otra parte, nosotros vamos a trabajar con Optibelt y SKF para que vean, ¿no? Ya con alguna marca que posiblemente nosotros vayamos a adquirir, vayamos a comprar del mercado, cómo salen estos resultados, ¿ya? Hasta acá. No sé si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ustedes que a estas alturas más o menos ya han visto el tema de correas, me gustaría que me comenten cuáles son los criterios, porque no solamente es uno, cuáles son los criterios de selección de una correa. ¿Cómo yo selecciono una correa? Hola, ¿me escucharon la pregunta? ¿Se está oyendo bien? Sí, se escucha, Inge. Ah, perfecto. Coméntenme, a ver, más o menos, ¿cuáles han visto que son los criterios más importantes para que uno pueda seleccionar una correa? La cantidad de horas de trabajo, la velocidad de rotación, ¿Ya? ¿Qué más? Las medidas de la polea, Inge, buen día. Buen día, Jaime. Ya, claro, en realidad tengo que La conocer. potencia, Muy bien, Andy, la potencia. Estamos hablando aquí, Dimar estaba hablando sobre el tema de la cantidad de horas de funcionamiento, estaba hablando sobre el tema de la velocidad. Lo que dice Andy también es correcto, necesitamos conocer la potencia. Aquí lo que dice Jaime también es muy importante porque si no tengo yo los diámetros de las poleas, los diámetros de las poleas ayudan o influyen en lo que es la longitud de la correa, ¿no? Pero no solamente son las poleas. ¿Qué más falta? ¿podría ser la fuerza tangencial?
La distancia entre centros. Muy bien, Dimar. El tema de la fuerza tangencial va a ser un producto más adelante de lo que es la potencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando han indicado potencia, ya está de alguna manera por ahí, digamos, la fuerza tangencial. El otro elemento que es muy importante es la distancia de centros, ¿no? ¿Por qué? Porque con los diámetros de las poleas y las distancias de centro o la distancia de centro, nosotros vamos a definir lo que es la longitud total de la correa, ¿sí? Ahora, me han hablado de muchos parámetros que son de cálculo. A eso yo le voy a añadir una cosa más, que tiene que ver con el tema de el número de correas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que calculamos también influye el número de correas que vamos a usar en el sistema de transmisión, ¿sí? Por otra parte, me han dado criterios de cálculo, pero ¿cómo yo selecciono el tipo de correa? El cálculo que nosotros vamos a ver ahora está más enfocado a lo que es las correas clásicas y estas correas clásicas que son trapezoidales, ¿no? Pero no son el único tipo. O sea, ¿cuál es el criterio que yo debo seguir para utilizar una correa plana, una correa eslabonada, una correa unida por el lomo o poli-B, también se le dice, es como un montón de correas trapezoidales que han sido unidas por el lomo, por la parte de arriba? ¿En qué momento puedo utilizar una correa que sea de sección redonda? ¿En qué momento puedo utilizar una correa que sea síncrona, que tenga dientes? Entonces, ¿cuál es el otro criterio que me ayuda a seleccionar entre este tipo de correas? Todo lo que han mencionado anteriormente está muy bien. Es prácticamente eso lo que vamos a trabajar, ¿no? Ahora viene lo otro, ¿no? O sea, hay otros tipos de correa. La trapezoidal no es la única. Entonces, ¿cómo seleccionamos entre un tipo de correa y otro? Chicos, Uy, no sé, Inge. está complicada la Sí, pregunta. me agarró en curva. Eh, Hay varios criterios. No voy a tratar de hacer una síntesis entre las correas más importantes. La correa, por lo general, puede tolerar cierto tipo de desalineamientos, pero en realidad no está diseñada para tolerar trabajos con desalineamiento, ¿no? Una correa eslabonada, así como les indica el nombre, ¿no? Tiene uniones por eslabones, sí permite trabajar, ¿no? De esa manera. Se permite que trabaje con cierto grado de desalineamiento, si es parte de la máquina, digamos, ¿no? Por otra parte, si nosotros hacemos una comparación entre una correa eh, trapezoidal y una poli-B, la que les decía que es como un conjunto de trapezoidales unidas por el lomo, es básicamente el área de contacto, ¿no? La poli-B tiene un área de contacto mucho mayor que si nosotros comparamos con la correa trapezoidal normal. Hay una forma de compensar eso. La correa trapezoidal normal tiene tres tipos, ¿no? Las correas anchas, las clásicas y las estrechas, ¿no? Aquí viene también esto del área de contacto. Una estrecha ocupa menos espacio que una clásica y tiene mayor área de contacto, por lo tanto tiene mayor fuerza de arrastre, ¿sí? Por otra parte, tenemos estas correas que son las planas. Las planas de alguna manera permiten hacer inversiones de giro, cosa que una trapezoidal normal no lo hace. La plana sí lo hace y la otra que es la hexagonal también es una correa que permite hacer inversiones de giro. La correa plana tiene también otras propiedades. Trabaja con velocidades mucho más elevadas y trabaja también con cargas más elevadas, ¿ya? Después de esto tenemos esta otra que es la correa síncrona,
que es como una correa que tiene como una especie de dentado y trabaja con poleas que tienen dientes, ¿no? Prácticamente, como si fuesen engranajes más o menos. Entonces, este tipo de correas en particular permiten lo siguiente, ¿ya? Nos van a permitir que nosotros podamos, de alguna manera, uno, transformar el movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Al tener un dentado, este tipo de correas pueden trabajar como una especie de sistema de piñón cremallera. No sé si alguna vez han visto alguna router CNC. La router CNC puede trabajar de dos formas. Si las longitudes no son muy grandes, podemos trabajar con tornillos de potencia, los tornillos de perfil trapezoidal, ¿ya? Pero si las longitudes son bastante grandes, de desplazamiento de los ejes, entonces necesitamos una correa síncrona. Entonces la correa síncrona permite transformar el movimiento circular de la rueda dentada que va a tener el motor paso a paso en movimiento lineal. Entonces los ejes de esa manera se van a poder desplazar. Por otra parte, otra aplicación bastante interesante, esto más para a los que les apasiona el tema de las motos. No sé si alguna vez han visto estos modelos de Harley Davidson que el sistema de transmisión no lo utilizan como el convencional que tiene cualquier otra moto, digamos, ¿no? Que, o sea, trabajan con un sistema de piñón Catalina y una cadena, sino que estas motos trabajan con correas síncronas, ¿no? Que le da mucha más versatilidad, trabaja con más carga, trabaja con mayor velocidad, no produce tanta vibración y bueno, tiene otras ventajas más, ¿no? Pero una de las más grandes es que, bueno, si yo comparo una correa síncrona con una correa trapezoidal, es el tema de la relación de transmisión. ¿A qué se refiere esto de la relación de transmisión? La correa síncrona tiene y mantiene una relación de transmisión constante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo una relación de 2:1 entre una rueda dentada y la otra, esa relación de transmisión se va a mantener, ya sea que en la polea de entrada pueda tener 1200 RPM, si es de 2:1 a la salida voy a tener 600 RPM. Y como la relación de transmisión se mantiene constante, 2:1, entonces esa relación de velocidad también se va a mantener constante, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con las correas trapezoidales? Al no tener el mismo sistema de trabajo que una correa síncrona, tienen lo que se conoce como movimiento relativo. ¿Qué es esto el movimiento relativo? Comienza a patinar prácticamente. Si nosotros no hemos tensado bien la correa, entonces esto es un problema frecuente en algunas movilidades, va a comenzar a producir como una especie de chillido la correa. Y eso quiere decir que está comenzando a patinar, ¿no? La polea está patinando con respecto a la correa, lo que quiere decir que la correa no está arrastrando al resto de las poleas. ¿Sí? A eso se refiere el movimiento relativo. ¿Esto es malo? Sí, es bastante malo porque representan pérdidas bastante grandes dentro del sistema de transmisión. Aparte de eso de que, bueno, podemos llegar a lastimar algún componente de la transmisión también, ¿no? Entonces, una desventaja que tiene, bueno, prácticamente la correa trapezoidal es que como trabaja por contacto y arrastre, trabaja por fricción, entonces, si en algún momento no hemos tensado bien la correa, esta no va a llegar a transmitir lo que debería transmitir. Pero también hay el otro caso, en el caso en el cual está bastante tensado, pero la correa no está diseñada para soportar cargas muy elevadas y nosotros hemos sobrecargado el sistema de transmisión. En ese caso lo que va a pasar es que la correa también va a comenzar a patinar con respecto a la polea. Entonces, en ambos extremos, tanto por un destensado, un mal tensado o un exceso de tensado, pero sobrecarga en el sistema, existe lo que es el movimiento relativo. Entonces comienza a patinar la polea con respecto a la correa. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera, cada una de las correas tiene algún tipo de aplicación, ¿no es cierto? En nuestro caso, como les estaba comentando, bueno, nosotros nos vamos a concentrar, nos vamos a enfocar más en lo que son las correas clásicas, ¿ya?
Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna consulta, tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran que les repita o que les aclare tal vez. Inge, y cuando dijo que el alineamiento también influye bastante, ¿es el alineamiento en qué sentido? ¿En que uno está más afuera que el otro o algo así? Jaime, el alineamiento viene de tres maneras. Viene lo que es el desfase paralelo, que es lo que estás hablando ahorita. O sea, una polea puede estar un poquito más salida que la otra. Puede ser también angular. Angular puede ser horizontal o puede ser vertical. Entonces, alineamientos hay esos, básicamente esos tres tipos que son los que se controlan al momento de hacer el montaje, ¿no? Eh, ¿Cuál es la desventaja de hacer trabajar un sistema de transmisión mal alineado? Eh, Uno de los flancos de la correa corre más riesgo de sufrir desgaste y lo mismo el canal de la polea. Entonces, estamos sobrecargando más a un lado que el otro. De esa manera, producimos no solamente un posible desgaste en la correa, un posible desgaste en el canal de la polea, sino también al no estar bien alineados, estamos sobrecargando un lado más que el otro, por lo tanto, estamos desgastando las chumaceras o los rodamientos de las chumaceras. Y habría que ver también en estos puntos de apoyo qué tipo de rodamientos tienes. Si tienes un rodamiento rígido de bolas, ahí estamos fregados porque el rodamiento rígido de bolas no tolera desalineamientos, ¿no? No está diseñado para eso. Ahora, tal vez tienes dentro de tu diseño un rodamiento que sea autoalineante, ¿no? Entonces el autoalineante ya te puede aceptar tal vez 1 a 2 grados de desalineamiento, ¿no? No es mucho, pero te llega a aceptar, ¿no? Entonces eso hace que no reduzca tanto el tiempo de vida útil del rodamiento por sobrecarga, ¿no? A eso se refiere el desalineamiento. Ya, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda o tiene algún comentario más sobre esto? Ya, perfecto chicos. Entonces, están estos dos programitas que les decía, que ahora mismo les voy a mostrar cómo debemos proceder para instalarlos. Entonces, tengo por acá la carpetita. Aquí está. Entonces, por una parte tenemos este de acá que es el CAP6 y el otro es el PT, ¿no? Esta gama PT es una gama de SKF, una gama de distintos tipos de productos de transmisión. Correas, cadenas, acoples, poleas, ¿no? Y el CAP6 es un programita que, bueno, nos proporciona OptiBelt, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es acá. A ver, vamos a empezar con el OptiBelt. Le voy a hacer clic derecho y le voy a poner que me extraiga todo esto que tiene acá de contenido en la misma dirección, OptiBelt Cap6, ¿ya? En algunos casos si le ponen extraer aquí o extraer documentos, esto tiene información adentro, entonces todo se va a mezclar. Si yo lo hago desde acá, me va a hacer la extracción directamente en una carpeta, ¿ya? El OptiBelt, este Cap6, es un programita que necesariamente lo tenemos que instalar. En cambio, el de SKF es un programa desatendido. Ese no requiere instalación, solo necesitamos descomprimir. Es por eso que aquí como recuerdo más o menos, para cuando ustedes hagan esto, les puse esta instrucción, ¿no? Descargue e instale el programa. Aquí me he comido la S. Y en el caso de SKF solamente hay que descomprimir en una carpeta, ¿ya? Entonces, acá, Cap6, le vamos a hacer clic derecho y le voy a poner ejecutar como administrador para que inicie el proceso de instalación. Aquí le ponemos sí y va a iniciar. De entradita, obviamente no lo vamos a poner en alemán, ya que, bueno, estos productos de la línea de OptiBelt son productos alemanes. Lo vamos a poner en inglés. Le ponemos siguiente, siguiente. Ahí está.
Aceptamos acá los términos de licencia para el uso del programa. Ahí está. El tipo de instalación no es de servidor, no es de cliente de instalación. Estas dos opciones de acá las utilizan los distribuidores. ¿Por qué? Porque les da acceso a otro tipo de información más, digamos, ¿no? Más que todo para el tema de estos programitas. Así como les decía, en este caso de Optibel, sirve para la selección. Las personas, los fabricantes, utilizan esto no solamente para la selección de sus clientes, sino también para la cotización del producto. Entonces, nosotros no estamos haciendo esto, además de que no tenemos los permisos para esto de acá. Hacemos una instalación rápida, ¿ya? Ahora recién puedo seleccionar el idioma. Entonces seleccionamos el español, le ponemos acá siguiente. Nos está dando una dirección de carpeta donde vamos a instalar. Le vamos a dar siguiente. En qué folder se va a extraer. Le damos siguiente y finalmente instalamos, ¿sí? Dentro del proceso de instalación, aquí una recomendación, por favor, tanto en el SKF como en el Optibelt, en el CAP6, les podría pedir en algún momento que actualicen, ¿no? O sea, porque el programita o sea, no es tan reciente, no es la última actualización, pero sí tiene lo que tienen los catálogos, digamos, o sea, eso no ha cambiado. Pero hay que tener cuidado porque si le sale algún mensaje o el programa va a buscar actualizar, no le van a dejar, ¿ya? Van a cancelar o no van a permitir que actualice porque va a actualizar y después de eso van a tener que desinstalar y en algunos casos, al momento de querer realizar nuevamente la instalación, hay algunos archivos que se copian en la librería que después tal vez ya no les permita volver a instalar el programa, ¿ya? Entonces, es alguna forma que tienen también de proteger estos programitas, los proveedores, ¿ya? De todas maneras, les recomiendo por favor que no lo actualicen, ninguno de los dos, ¿ya? Entonces acá le damos finalizar y mi CAP6 ya se ha debido instalar por acá, ¿no? Entonces acá tengo el CAP6, el programita de Optibelt, ¿sí? Por otra parte, les estaba comentando, tenemos el PT, ¿no? Que es de SKF. Entonces, es este de acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Miren, le hacemos clic derecho acá. Vamos a extraer en el mismo nombre de la carpeta para que el programita que va a extraer cree la carpetita, ¿no? Entonces, tenemos acá la línea PT, perdón. Tenemos acá la línea PT. Esto de acá les decía es un programa desatendido, no requiere ningún tipo de instalación. O sea, directamente tenemos acá el acceso directo y es ejecutable, o sea, directamente lo podemos ejecutar. Lo único que tienen que hacer es descomprimir en una carpeta, nada más, ¿ya? Para que todos ustedes me puedan seguir, yo voy a estar aquí con la sesión abierta. Les rogaría que descarguen los programitas y los instalen. Bueno, en el caso del CAP6 lo instalen y en el caso del SKF lo descompriman. Entonces, para eso unos 10, 15 minutitos les voy a dar. Y si alguien tiene alguna duda o se ha trancado en alguna parte, le voy a colaborar, ¿ya? Entonces, un segundito voy a pausar acá el video. Inge, Dimar, dime. que sí, ya está. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahora estoy retomando la grabación del video para que podamos continuar. Sí, está bien. Entonces, por una parte tenemos ya el Optibelt, así como les estaba mostrando hace un momento, que es prácticamente arrancarlo y no aceptar, digamos, la actualización que nos va a pedir, sino dejarlo así nomás. Y en la segunda ventanita, ingresar sin desbloquear, ¿no? Sin desbloquear el programa. Entonces nos va a aparecer esta interfase de trabajo para que nosotros podamos introducir datos, ¿no? Estos programitas trabajan generalmente así. Nosotros requerimos datos para poder realizar el cálculo, ¿ya? Entonces, este es el Optibelt. Tenemos por otra parte el PT, ¿no? El PT Calc, ¿no? Que este ya es de SKF. Entonces, este de acá le hacemos clic derecho y nos vamos a la opción que dice ejecutar como administrador, ¿no? Le vamos a dar el permiso para que se pueda ejecutar como administrador.
Nos va a pedir acá que seleccionemos algún idioma. Vamos a seleccionar el español latinoamericano. Le damos OK. Y hasta acá creo que es donde indicabas, ¿no, Jaime? Los ajustes adicionales. Esto de los ajustes adicionales es para ver el tipo de polea que nosotros queremos para realizar el cálculo y también el tipo de correa. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, tenemos por una parte aquí lo que son las correas clásicas y por otra parte, perdón, aquí lo que son las correas estrechas, ¿ya? Entonces, les había comentado, no sé, por el momento el cálculo que estamos viendo está más direccionado con lo que son las correas clásicas. Por lo tanto, no voy a seleccionar nada aquí abajo, ¿ya? Pero sí aquí arriba. Entonces, acá tenemos proponer poleas métricas diseñadas para bujes TB, proponer poleas clásicas diseñadas para bujes QD y proponer poleas clásicas diseñadas para bujes TB. Lo que sucede es que, bueno, nosotros si convencionalmente, por ejemplo, fabricamos las poleas, compramos un queso, hacemos el canal, posteriormente le podemos hacer algún mecanizado más para reducir el peso mismo de la polea. Le hacemos un canal chavetero y con eso prácticamente nuestra polea ya está, o sea, está lista para que se pueda montar en el eje, ¿ya? Estos de SKF tienen otro tipo de sistemas, ¿no? Vienen estos tipos casquillos, como es por ejemplo el caso de los bujes TB, que son partidos. Los bujes QD son casquillos, pero no son partidos, pero son cónicos. Estos bujes entran al interior del agujero que tenemos de la polea para el eje y permiten que el montaje y el desmontaje sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces son como una especie de accesorios que forman parte del montaje, de las piezas de montaje de la transmisión. Nosotros vamos a dejar esto por defecto donde está indicando, ¿no? Que pone acá proponer poleas métricas diseñadas para bujes TB. Eso nos va a dar una gama un poquito más amplia de, por así decirlo, poleas convencionales, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a dejar acá tiqueado. Aquí le damos OK y ya nos va a permitir ingresar a la ventanita que es de selección. Miren, nuevamente acá nos está pidiendo que actualicemos. No lo vamos a actualizar, ¿no? Así nomás lo vamos a dejar, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos ya los dos programitas. Por otra parte, tenemos también el del Inventor acá, en donde yo debo cambiar el proyecto. Aquí estamos con elementos de máquinas. Ahí está. Y para la parte de poleas, ¿no? Cómo es que trabaja el programita, cómo trabaja el Inventor. Como hemos estado trabajando desde un inicio. O sea, nos vamos a nuevo. En nuevo nos vamos acá a las plantillas del sistema métrico y vamos a utilizar un ensamblaje normal, ¿no? Que esté en milímetros. Entonces aquí vamos a crear el archivo de ensamblaje. Y acá lo que vamos a tratar de hacer es resolver un problema usando la herramienta de sistemas de transmisión por correas. ¿Ya? Vamos a esperar un ratito que cargue. Y no sé qué ha pasado. Está cargando todavía, un ratito esperaremos. No es bueno hurgar mucho el programita, el Inventor más que todo cuando está realizando algún tipo de carga, porque podría forzar a que se cuelgue el programa, ¿no? Hay que tratar de ser un poquito pacientes. Y si después de un buen rato no reacciona, entonces recién vería alguna forma de cerrar y volver a abrir el archivo, ¿no? Entonces acá tenemos la pestaña de diseño. Tenemos acá el tema de las transmisiones. Miren, aquí trabaja con transmisiones por correas trapezoidales, correas síncronas y cadenas de rodillo. Entonces, en este caso, estamos trabajando con las correas que son trapezoidales, ¿no? Entonces, nos va a pedir aquí guardar. Y aquí vamos a poner lo que vendría a ser el ejemplo de cálculo de correas. Cálculo de correas. Muy bien.
Esto por el momento lo vamos a dejar ahí nomás, ¿ya? Hay un ejercicio que prácticamente es este ejercicio de acá, que es un ejercicio que ha sido planteado desde OptiBelt. O sea, el mismo catálogo de OptiBelt nos da un modelo de ejercicio para poder hacer el cálculo y selección a través de las fórmulas y una guía de procedimiento que tiene para correas clásicas trapezoidales de su marca, ¿no? De lo que es OptiBelt. Entonces, en este caso estamos viendo un sistema de transmisión por correas, tenemos un motor, tenemos el par de poleas, tenemos un eje que está articulando la polea movida con lo que vendría a ser acá un ventilador centrífugo, ¿ya? Entonces, lo que dice el ejercicio básicamente es lo siguiente, ¿no? Para la parte de accionamiento, nosotros contamos con un motor trifásico. La potencia del motor es de 132 kilowatts, es un motor bastante grande. Tiene una velocidad de rotación este motor de 1485 RPM. El tipo de arranque es estrella triángulo. El torque de arranque tiene la siguiente relación. ¿Qué quiere decir esto? Dice, el momento de arranque es igual a 0,65 el momento nominal. ¿Qué quiere decir? No está arrancando con carga plena, ¿ya? No está arrancando con carga plena. Y esto se debe también a que, bueno, los ventiladores, la carga que tienen es la del rodete al inicio y vencer la inercia de ese rodete al momento de que éste comience a trabajar. Entonces, no estamos utilizando al 100% la capacidad de carga que tiene el motor, sino estamos usando hasta un 0,65. Y en realidad, cuando uno hace la selección de cualquier tipo de motor, para algún sistema de transmisión, para alguna máquina, este motor debe superar este momento de arranque, la capacidad. Porque, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, el motor fuese de menos capacidad, fuese de, no sé, unos 100 kilowatts, y el momento de arranque es casi 100 kilowatts? Estamos hablando de que estaríamos haciendo trabajar ya en carga nominal al arranque. Entonces, eso no es bueno porque en algún momento podríamos incluso correr el riesgo de sobrecargar al motor, ¿no? Entonces, esto que están viendo acá que dice torque de arranque MA igual a 0,65 mn es momento de arranque igual a 0,65 el momento nominal, nos indica de que el motor 1 es sobredimensionado y que al momento de arrancar el ventilador no estamos utilizando, no estamos empleando toda la carga, ¿ya? Entonces, de esta manera es que nosotros tenemos esta relación de arranque, ¿ya? Dentro de las condiciones de operación nos indica de que el servicio diario es de aproximadamente 18 horas. ¿Qué quiere decir esto del servicio? Quiere decir cuántas horas por día está funcionando esta máquina. Entonces esta máquina funciona 18 horas al día, ¿no? ¿Cuántos arranques tiene? Tiene solamente un arranque por día. ¿Cuáles son las condiciones de operación? Temperatura ambiental normal, no expuesto a aceite, agua, polvareda. Eso también es importante porque hay correas que vienen con recubrimientos especiales, ¿no? Que están diseñadas justamente para ambientes más agresivos. Entonces, que nosotros digamos, esta correa, esta máquina está trabajando dentro de un galpón, por lo tanto no va a estar expuesto a materiales muy corrosivos, muy agresivos. Entonces, no necesitamos una correa especial, ¿ya? Por otra parte, nos está dando una distancia de centros que es de diseño. Dice, esta distancia de centros puede ir entre 1300 y 1500 variable. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi diseño, mi mismo diseño, me permite que yo tenga ese juego entre 1300 y 1500 de distancia de centros. No siempre es así. A veces la distancia de centro yo la debo calcular en base a los diámetros de polea que se va a seleccionar, ¿ya? Entonces se puede hacer a través de eso. Entonces tenemos acá las distancias de centro que, bueno, nos está dando un rango en el cual yo puedo seleccionar algún valor intermedio, ¿ya? Por otra parte tenemos acá el diámetro de la polea más pequeña. Nos indica acá el diámetro de la polea más pequeña tiene que ser menor o igual a 300. Miren, ¿cómo es que nosotros seleccionamos los diámetros de las poleas? ¿Cómo es que nosotros debemos seleccionar el diámetro? Les hago una preguntita. Miren, esta pregunta es
Es diferente que yo les dé ya directamente el dato del diámetro de la polea, que ustedes me digan, no, yo necesito este diámetro. Entonces, les hago una pregunta, a ver, ¿qué sucedería si en este caso en particular yo no les doy el diámetro de la polea? Porque generalmente cuando uno está haciendo un diseño de cero, no tenemos ese dato, o sea, no sabemos con qué diámetros de poleas vamos a trabajar. Entonces acá yo les pregunto, ¿cómo puedo yo determinar el diámetro de la polea más pequeña? Que es por ahí que debemos empezar. ¿Cómo puedo yo determinar este diámetro de polea más pequeño? ¿Cómo empezarían su diseño así de cero si estuviesen bajo las mismas condiciones del ejercicio que estamos viendo, pero no cuentan con el diámetro de la polea pequeña? ¿Cómo lo hacen? Inge, y no sé, puede ser, dependiendo de la salida de revoluciones que quisiera lograr, o sea, tendría que calcular el diámetro de las poleas, ya sea de la motriz o la conducida. Entonces, tendría que ver qué relación de transmisión quisiese yo conducir para lograr, digamos, una determinada devolución o sea, de relación que quisiera aumentar o disminuir. A la salida. Lo que dices está Sí, perfecto, Jaime. Eh, a qué se refiere lo que dice el compañero? Tenemos 1485 RPM a la entrada, ¿sí? Es la velocidad del motor. Y a la salida, para que el ventilador, este ventilador centrífugo trabaje, necesitamos 825 RPM. Este dato de 825 RPM, miren, tampoco es un dato arbitrario y para que lo vean un poquito más real, digamos, no es un dato que, no es un dato que el autor o los de Optivel han puesto de forma libre, digamos, ¿no? Estos 825 RPM es la velocidad del rodete del ventilador al interior, ¿no? La velocidad de rotación que tiene el rodete tiene una relación completamente directa, tiene una relación directa con lo que es el caudal de aire. Estamos hablando de un ventilador, por lo tanto, estamos hablando de caudal de aire que nos va a proporcionar el ventilador, ¿sí? Entonces, este caudal de aire se puede calcular o se puede determinar en base a alguna demanda que tiene la empresa de aire y en base a eso determinar la velocidad de rotación que tendría que tener ese rodete. Entonces, de esa manera, así como decía el compañero, nosotros contamos con la velocidad de entrada, la velocidad del motor y contamos con la velocidad de salida. Entonces, la velocidad de salida no es un dato arbitrario, ¿sí? Muy bien, entonces tengo las dos velocidades, velocidad de entrada, velocidad de salida. Relación de transmisión, yo puedo determinar la relación de transmisión. Perfecto, gracias a la velocidad de entrada y salida estoy calculando la relación de transmisión. Nuevamente caigo en la misma pregunta. ¿Cómo sé con qué diámetros de poleas voy a trabajar? Necesariamente tendría que tener por lo menos uno de los diámetros de la polea para calcular el otro con la relación de transmisión. Entonces, ahorita no tengo, estamos asumiendo de que no tenemos ningún diámetro de polea. Ya tenemos la relación de transmisión. No tenemos los diámetros de polea. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sé con qué diámetro de polea podría yo iniciar? con la fórmula de relación de transmisión o Con la fórmula de milímetros. relación de transmisión, pero con la fórmula de relación de transmisión necesitas por lo menos un diámetro de polea, ¿no? No te olvides, diámetro 2, diámetro de la polea movida, sobre diámetro 1, diámetro de la polea motriz, es igual a la relación de transmisión. Entonces, en este momento tienes una ecuación con dos incógnitas. No la podemos resolver porque necesitamos un diámetro de las poleas, por lo menos uno. En este caso debería partirse del diámetro de la polea motriz. Pero nuevamente les pregunto, ¿de dónde sacamos este dato? De alguna tabla, Inge.
Ya, por ahí estamos bien, ya estamos tanteando. Está bien. Hay tablas de referencia, ¿ya? Hay tablas de referencia, entonces no esperen siempre tener todos los datos. Uno tiene que darse modos para ir sacando algunos datos, ¿no? Entonces, ustedes deben tener sus catálogos también de la materia de elementos de máquinas. Estos catálogos que son de OptiBelt, en donde seleccionan el perfil de la correa. Y tienen acá una tablita que indica diámetros de polea mínimos recomendados para correas clásicas y estrechas. Entonces, estamos hablando del diámetro de polea mínimo que nosotros deberíamos poner en la polea motriz, en la polea que está en el motor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esto previamente yo debería haber seleccionado el perfil de la correa. Si es un perfil Z, si es un perfil A, un perfil B, un perfil C, un perfil D, un perfil de la correa. Yo debería seleccionar primero. Una vez que tengo el perfil de la correa, esta tabla de acá me proporciona un diámetro mínimo recomendado para ese perfil, ¿no? Como por ejemplo acá nos está indicando 125 milímetros, ¿no? Entonces, tenemos los 125 milímetros, tenemos la relación de transmisión. Ahora sí, ya puedo yo determinar lo que es el diámetro de la polea de salida, ¿no? Entonces, ahorita el problema que nosotros estamos analizando, este de acá, tiene todos los datos, ¿no? Perdón, pero tomen en cuenta de que ya en casos más reales, no siempre vamos a tener todos los datos, ¿sí? No siempre vamos a tener todos los datos. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma siempre de sacar datos, ¿sí? Ya sea así como les decía, por ejemplo, esta velocidad tal vez podría que no sea también un dato y que yo tenga que calcular la velocidad de salida a través de la cantidad de aire, el caudal de aire que tiene que botar el ventilador. Entonces, de esa manera yo puedo determinar la velocidad de salida. Entonces, de esa manera seguimos el procedimiento que indicaba hace un momento el compañero. Tenemos velocidad de entrada, velocidad de salida que hemos calculado. Podemos determinar relación de transmisión. Seleccionamos el perfil de la correa y una vez que lo hayamos seleccionado, podemos seleccionar un diámetro mínimo de polea recomendado. Con ese diámetro mínimo y la relación de transmisión, nosotros podemos básicamente calcular lo que es el diámetro de la polea de salida. ¿Sí? Muy bien. Eso quería comentarles, me parece importante porque, así como les decía, ¿no? Ahorita este es un ejercicio, tiene muchos datos, pero en la vida real, digamos, cuando uno está haciendo un diseño, no siempre cuenta con todo. Entonces tiene que darse modos para ver de trabajar, digamos, ¿no? Y conseguir los datos que necesita. ¿Sí? Entonces, de esa manera, bueno, acá nos está recomendando directamente que trabajemos con un diámetro de polea menor o igual a 300. ¿Sí? De esta manera, el ventilador acá va a trabajar, no se olviden, la potencia que entra es igual a la que sale de forma ideal, sin tomar en cuenta pérdidas. Entonces, tenemos acá 132 kilowatts y aquí también tenemos 132 kilowatts, la potencia del ventilador, ¿no? Tenemos la velocidad, ¿no? La velocidad con la que va a trabajar el rodete. El tipo de arranque es bajo carga y esto se debe a que el rodete está ya montado en la máquina, por lo tanto vencemos la inercia del rodete y esa es la carga de arranque que tiene en este momento el ventilador. Y el tipo de carga nos indica que es continua. ¿A qué se refiere que es continua? No le estamos cargando nada más de lo que está ingresando, que es el aire. Entonces, esa carga se va a mantener constante, no le estamos variando. No estamos variando el peso del rodete, no estamos variando absolutamente ninguna de las características de funcionamiento del ventilador. Por lo tanto, el tipo de carga también se la considera como continua. ¿Sí? Muy bien, entonces, acá tenemos, bueno, algunas variables, ¿no? Lo que es el PP, que es la potencia proyectada, el PM, que es la potencia del motor, el C2, que es un factor de servicio, este de acá sale de lo que son las condiciones de operación. Tenemos el diámetro de la polea menor, el diámetro de la polea mayor,
Tenemos la longitud de paso de la correa calculada. La longitud de paso es básicamente toda la longitud de la correa, no la externa, no la interna, sino la intermedia. Esta longitud de paso que se calcula posteriormente se tiene que estandarizar, ¿no? Para que podamos seleccionar una correa de catálogo. Tenemos una distancia de centros provisional y después una distancia de centros calculada. Estamos variando la longitud de paso con la longitud estandarizada. Lo que hemos calculado no es lo que estamos seleccionando. Estamos seleccionando una correa con una longitud parecida a la que hemos calculado. Por lo tanto, la longitud también va a variar, ¿no? Varía la longitud y la primera distancia de centros que hemos utilizado ya no sirve. ¿Por qué? Porque puede que la longitud crezca o decrezca, entonces la distancia de centros también va a variar. Tenemos C3, el factor de longitud, tenemos Pn, que es la potencia nominal por correa, y C1, que es el factor de corrección de arco de contacto. Estos últimos elementos nos permiten seleccionar o calcular, mejor dicho, la cantidad de correas para la transmisión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos acá, ¿no? Factor de servicio y nos está comenzando a dar algunos datos, ¿no? Ahora, antes de continuar, miren, nos vamos a ir acá a OptiBelt, al programita, y ya vamos a ver un poco de introducir algunos datos, ¿ya? Por una parte, algo que es bastante importante es lo siguiente. Uno, el tipo de producto con el que estamos trabajando, ya hemos indicado, son correas trapezoidales. Y otro, el tipo de cálculo que vamos a utilizar. Tenemos dos cálculos. El cálculo estándar, que es un cálculo que no necesita muchos datos. Necesito la potencia de giro y las características de la máquina que está accionando y la máquina que yo estoy accionando. ¿Sí? Por otra parte, me pide también las velocidades, el dato de distancia de centros y al final lo deja ahí. Es un cálculo bastante básico, ¿ya? Aquí en la siguiente pestañita tenemos el otro que es el CAP profesional. El CAP profesional ya nos permite a nosotros introducir muchos más datos, ¿ya? Muchísimos más datos. Entonces, el que nosotros vamos a utilizar es el CAP profesional porque nos va a dar también mucha más precisión en el cálculo, ¿no? Entonces, nosotros partimos acá de la potencia, ¿no? Tenemos acá una potencia que es de 132 kilowatts, si no estoy mal. Creo que era de 132. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos una potencia que es de 132 kilowatts, ¿sí? Después de eso tenemos máquina de transmisión, máquina motriz. Entonces acá yo debo seleccionar el tipo de máquina con la que estoy trabajando. Se refiere al motor, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un motor que es trifásico, ¿no? Un motor trifásico, venimos acá. Entonces tenemos prácticamente un motor eléctrico, ¿no? En nuestro caso, bueno, como nosotros trabajamos no con 60 Hz, sino trabajamos con 50, estamos trabajando con un motor eléctrico de 50, ¿no? ¿Tenemos la velocidad de giro del motor? Sí, es 1485, ¿sí? Muy bien. Después de eso, tenemos los datos de la máquina accionada. Para la máquina accionada, tenemos acá agitadores, ajuste de transmisión, amasadoras, bandas, centrífugas, cizallas, elevador de cargas, elevador de trituradoras para trituradoras, generadores, instalación de transporte, lavadoras, machacadoras, máquinas de imprenta, máquinas de ladrillos. Y tenemos hasta por acá lo que estábamos buscando, que son ventiladores, ¿no? Tenemos ventiladores menores a 7.5 kilowatts y ventiladores mayores a 7.5. Entonces este es un ventilador mayor a 7.5. Aquí un detalle. No sé si se han fijado, tenemos distintos tipos de máquinas aquí, pero no son todas las máquinas que tenemos en el mercado. Entonces, a ver, les hago acá otra pregunta. Para la máquina accionada, ¿qué sucede si ustedes tienen una máquina o están diseñando una máquina que no está en la lista que hemos visto? ¿Qué harían?
Tal vez trabajar con la que mejor se asemeje a la máquina con la que vamos a trabajar. Perfecto. En realidad es lo que tenemos que hacer. Si no está en la lista, o sea, lamentablemente, o sea, el proveedor tampoco nos puede dar toda la lista de máquinas, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que buscar la máquina que más se asemeje a la máquina con la que nosotros queremos trabajar, ¿ya? En este caso, bueno, hay ventiladores. Tengo acá un ventilador justamente con más de 7.5 kilowatts, que son los 132 kilowatts con los que estamos trabajando en el ventilador. Entonces, seleccionamos, ¿no? Por otra parte, tenemos el tema de la velocidad. Tenemos acá 825 más menos 15. Vamos a empezar con los 825, ¿no? Tiene un rango. Entonces, aquí nosotros estamos viendo de trabajar con el valor que nos está dando de inicio, ¿no? Tenemos acá para seleccionar diámetros de poleas. Hay una condición que nos indicaba que tiene que ser menor o igual a 300, ¿no? Entonces, menor o igual a 300, tengo 280. Entonces, selecciono 280, ¿no? El diámetro de la polea 2 no lo voy a poner. ¿Por qué no debo poner el diámetro de la polea 2? ¿Por qué? Porque podría, si no tengo todavía uno calculado, seleccionado, podría generar algún tipo de error, debido a que tengo relación de transmisión aquí arriba. Entonces, el programa debería ayudarme con la relación de transmisión y este diámetro de polea a calcular este diámetro de acá, el diámetro de la polea de salida, ¿no? No es obligatorio que pongan los diámetros de los ejes, ¿ya? No es obligatorio. Por otra parte, aquí estamos viendo ya la gama de productos. Vamos a ver la selección del perfil con cuál vamos a trabajar. Entonces, en este caso, miren, nos está mostrando lo que son correas, estas que dice SPZ, SPA, SPB, SPC. Son correas estrechas en milímetros. Estas que están viendo acá como 3B, 5B, 8B, son correas trapezoidales en pulgadas. Entonces, no estamos trabajando con correas estrechas. Estas las voy a desmarcar. Estamos trabajando con las correas que son trapezoidales clásicas, ¿no? Entonces, la selección. Esta Y6 es una correa que no la estoy seleccionando, pero no la estoy seleccionando por lo siguiente. En realidad es una correa que es bastante antigua, que solamente se hace con pedido especial. La máquina esta es muy grande, entonces a simple vista yo no necesito esto porque la correa es de verdad que es muy pequeña, ¿ya? Entonces voy a ver alternativas en base a estos de acá, ¿sí? Aquí le damos OK. Entonces hemos seleccionado algunas correas acá, ¿no? Esto que dice acá como desarrollo de la correa, ¿no? El desarrollo de la correa se refiere a la longitud. La longitud por el momento no la estoy calculando yo. O sea, quiero que el programa la calcule. Entonces, no voy a poner el desarrollo de la correa. ¿Por qué? Porque el programa tiene que calcular. Lo que sí debo poner es la distancia de centros, ¿no? Entonces, acá nos está sugiriendo una distancia de centros que va de 1300 a 1500. Entonces, como tenemos un rango, lo que yo voy a hacer es trabajar de forma intermedia. Entonces, ¿qué quiero decir? 1300 más 1500 es 2800 dividido entre 2 es 1400. Estoy trabajando al centro, en medio del rango, ¿ya? Entonces, acá le vamos a poner los 1400. Después de eso tenemos acá un sector que dice factor de carga, ¿no? Vamos a factor de carga y acá es donde nosotros seleccionamos esto que estábamos viendo hace un momento acá. Estábamos viendo acá como el factor de servicio. Lo que sucede es que el factor de servicio que uno selecciona multiplicado por la potencia del motor nos da lo que se conoce como potencia proyectada. La potencia proyectada es la potencia que nosotros ubicamos en la gráfica en conjunto con la velocidad, cruzamos los datos y vemos en qué perfil está cayendo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a seleccionar en base a las características, ¿no? Primero veamos el factor de carga. Las horas de servicio, ¿no? Tenemos acá para motores de corriente alterna, motores trifásicos de hasta 1.8
el momento de arranque con respecto al momento nominal, ¿no? Dice hasta. Aquí ya tenemos una condición que estamos cumpliendo. El momento de arranque que nosotros estamos utilizando es de 0,65. No llega hasta 1,8. Por otra parte, el motor también es trifásico, es de corriente alterna. Entonces, por el momento estamos en esta columna. Porque este otro de acá dice motores de corriente alterna y motores trifásicos a partir de 1,8 el momento de arranque. Entonces, de nosotros no supera el 1,8. Por lo tanto, estos valores de aquí no. ¿Ya? Por otra parte, a ver, vamos a continuar viendo acá. Tenemos el tema de las horas de servicio. Hasta 10 horas, más de 10 horas. Y esto de acá es, creo, más de un día. No sé si estoy bien. De aquí sería bueno que se apoyen con la tablita de acá, porque acá se nota un poquito más, ¿no? Miren, hasta 10 horas, de 10 a 16 horas, y esto es de 16 horas a 24 horas, ¿no? En nuestro caso, este ejercicio de acá nos indica que la máquina está trabajando 18 horas, ¿no? Por lo tanto, ahorita estamos en esta columna, ¿no? Entonces aquí está de 10 a 16 y de 16 a 24. Por otra parte, tenemos acá transmisiones de cargas ligeras, bombas centrífugas y compresores de cinta, transportadores, material ligero y bombas hasta 7.5. Tenemos en el siguiente, cizallas, prensas, transportadoras de cadena, cinta, material pesado, cribas. Y bueno, tenemos muchas otras más. Pero la tablita de acá, miren, no está tan completa como la del catálogo. No, en el catálogo, por ejemplo, nos da más información. Por ejemplo, acá nos está indicando lo que nos interesa, ¿no? Las cargas medias tienen lo que son los ventiladores de más de 7 kilowatts, ¿no? Y eso es un dato que, por ejemplo, acá la tablita no tiene, ¿no? Entonces, no tiene toda la información, lamentablemente, y la tablita esta no la puedo hacer más grande porque miren, si se dan cuenta, aquí abajo todavía hay texto escrito, pero no me permite ver, ¿no? Ahí es donde nosotros de alguna manera tenemos que apoyarnos también con lo que son las tablas, ¿no? Con las tablas. Entonces, en este momento estamos en esta columna y estamos en esta fila. Por lo tanto, el factor de servicio que nosotros estamos seleccionando es 1.3. ¿Sí? No necesito ponerle más datos. Lo que vamos a hacer aquí es comenzar la propuesta de cálculo, ¿no? Vamos a comenzar la propuesta. Y aquí ya nos está dando los resultados, ¿no? Nos está indicando, por ejemplo, estamos utilizando acá 10 correas trapezoidales, perfil C, ¿no? Con 4058 de longitud. Esta es la longitud que hemos visto como la longitud estandarizada, ¿no? Estamos utilizando una polea de 280 con 10 canales y estamos utilizando la otra polea de 500 milímetros también con 10 canales, ¿no? Si nosotros hacemos una pequeña revisión, a ver con lo que acá este ejercicio está resuelto, tenemos por una parte los diámetros de las poleas, que acá miren es 280 y es 500, lo que se ha seleccionado en el cálculo. Tenemos la longitud estandarizada que se ha seleccionado, que es de 4058. Y bueno, con eso ya tendríamos después lo que son la cantidad de correas. Entonces la cantidad de correas son 10 correas C158. Este cálculo que estamos viendo acá es un cálculo manual. Mire, tienen ecuaciones. Es tal vez como ustedes han aprendido, ¿sí? Lo que ha hecho el programa es mucho más rápido, ¿no? Y por otra parte, me ha recalculado la distancia de centro y me ha recalculado la velocidad de salida. Nosotros hemos puesto 825, pero ahorita está con 832. ¿Por qué creen ustedes que ha cambiado la velocidad de salida de la velocidad que nosotros hemos ingresado? ¿Por qué creen? ¿Por qué piensan que ha podido cambiar? Porque si ustedes recuerdan, el dato que nosotros hemos puesto es este, ¿no? Es donde están nuestros 825. A ver, aquí está. El dato que nosotros hemos puesto era 825, pero acá ya no es 825, es 832, la velocidad de salida, ¿no? ¿Qué creen ustedes que ha sucedido?
Por, Tal vez, Inge, por la selección de la correa. la correa, pero ¿la correa afecta en este caso a la velocidad? O sea, me refiero a que la velocidad de entrada, la velocidad del motor y la potencia proyectada nos han permitido seleccionar el perfil de la correa. Pero la velocidad de salida no la hemos tocado hasta cuando hemos comenzado a hacer el cálculo de las poleas. No sé si recuerdan, teníamos velocidad de entrada, salida, relación de transmisión, seleccionamos un diámetro de polea de entrada y calculamos el diámetro de la polea de salida. Les explico qué es lo que ha sucedido, ¿ya? Lo que sucede es que si yo agarro acá, por ejemplo, los 825 que teníamos a un inicio y los 1485 que tenemos del motor y calculo la relación de transmisión y con esa relación de transmisión y la polea que hemos puesto, la de entrada que es de 280, calculo el diámetro de la polea de salida, no me sale 500, no va a salir 500. Y estos diámetros de polea son estandarizados, no es cualquier diámetro de polea, son diámetros de polea estandarizados. Entonces lo que ha hecho el programa es el diámetro que se ha calculado, el programa ha estandarizado con un valor de polea estándar de 500 milímetros de diámetro. Hemos cambiado el diámetro de la polea, por lo tanto, esto de acá es 280, esto de acá se ha cambiado, la relación de transmisión también va a cambiar. Cambia la relación de transmisión y la velocidad de salida ya no va a ser la misma. Ya no va a ser la misma, ¿sí? A eso se refiere. No sé si se entiende esta parte, o sea, ¿por qué ha habido ese cambio? ¿Por qué el programa ya no está usando los 825, sino el programa ha calculado su propia velocidad de salida? No sé si se entiende esta parte o quieren que les repita nuevamente o que les aclare algo por ahí que no se haya entendido tal vez. O sea, está bien, ¿eh? Lo que dice es que el cálculo del programa ha modificado lo que es la velocidad de salida, ¿no? Por el diámetro que ha optado, el diámetro que es un diámetro dentro del catálogo, ¿no? Del mismo programa. Entonces, por eso es la variación, ¿no? Eso es lo que entendí. Correcto, exactamente eso es. Entonces el mismo programa ha estandarizado y nos ha recalculado, ¿no? La velocidad de salida. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta de esta parte. Tenemos acá más detalles, ¿no? Sobre las selecciones que ha hecho el programa. Tenemos por acá un listado de resultados. Perdón. Y lo que nos interesa a nosotros que es el reporte, ¿no es cierto? Una vez que hemos hecho esto, a nosotros ahorita no nos interesa mucho el tema de costo, ¿no? Vamos a imprimir en versión PDF todo el resumen de resultados. Aquí está. Entonces tenemos el resumen de resultados. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros aquí? Es lo siguiente. 1. El tipo de correa que se está seleccionando. Son 10 correas trapezoidales Optivel B tipo perfil C con longitud de paso, la longitud estandarizada de 4058, ¿no? Las características de las poleas, ¿no? Tenemos una polea de 280 milímetros de diámetro y 10 canales, que puede tener un diámetro de perforación, esto es para el eje o para el casquillo, que puede ir de 70 a 125. Esto es recomendado si van a usar casquillos, si no solamente toman en cuenta el eje. De acá tenemos la otra polea que es de 500, ¿no? Y algo que también nos interesa es dónde está, es esto de acá, toda esta parte de acá. ¿Por qué? Porque tenemos el cálculo de la potencia proyectada, tenemos la potencia de entrada, tenemos, miren, nos ha calculado incluso el momento torsor.
Tenemos las velocidades de giro, nos está dando de referencia los diámetros de las poleas, la longitud de la correa, la nueva distancia de centros. Esto de acá de recorrido libre para montaje y recorrido libre para tensado, no sé si han visto alguna vez. Es la distancia que nosotros tenemos para tensar y destensar, que el programa también lo está calculando, ¿ya? Tenemos la velocidad lineal de la correa, esto también es importante, esto ya es como la velocidad tangencial. Tenemos el factor de ángulo de contacto, uno de estos factores se lo selecciona de tablas, perdón. Tenemos las características acá de la correa. Tenemos acá el número de correas que se ha calculado, que era de 9.35, y es por eso que el programa ha redondeado directamente a 10, porque no hay .35 de correa, ¿no es cierto? Entonces lo ha redondeado directamente, ¿no? Tenemos la fuerza axial de tensado, de retensado, y después de eso la fuerza axial dinámica. Fuerza radial, fuerza tangencial. El programa también nos está calculando, ¿no? Muy bien. En realidad, incluso más de lo que estamos viendo aquí arriba, que nos está dando recomendaciones, esta tablita de acá es lo que necesitamos. Ustedes tienen una práctica más adelante, que son básicamente 2 ejercicios, que en un momento más les voy a mostrar. Es esta parte de correas. Aquí está. Entonces tienen acá 2 ejercicios que tienen que resolver a través del programa de OptiBelt y a través del programa de SKF, ¿no? Entonces, ustedes van a ver de seleccionar con calma, ¿no? Todo lo que hemos ido viendo. Y una vez que tengan los resultados ahorita de OptiBelt, por ejemplo, tengo acá mi PDF. Esto de acá es lo que necesitamos, ¿no? Entonces esto de acá yo voy a agarrar y le voy a sacar una captura de pantalla, que ahorita está un poquito grande, no me está saliendo todo, ahí, ¿no? Entonces tenemos el reporte acá de resultados y yo voy a seleccionar todo esto. Y esto de acá es lo que yo voy a copiar y voy a pegar aquí en mi documento, ¿no? De lo que estamos haciendo, aquí. Vamos a tener un resultado, así como nos indica acá, que va a ser de OptiBelt, y el otro va a ser de SKF, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya el primer reporte de OptiBelt. No sé si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta acá. Algo que quisieran que repita antes de cambiar al programa de SKF. Ya. Veremos el de SKF. Entonces, ¿sí? Tenemos acá 2 tipos de cálculos, ¿no? Uno que es el de soluciones múltiples y el otro que es una solución simple, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en soluciones simples, tenemos este tipo de ventanita en donde nosotros comenzamos a seleccionar el tipo de cálculo que quiero hacer. Entonces tenemos desde tablas de selección de correa, tenemos algunos ajustes adicionales. Podemos desde acá seleccionar también que el programa pueda verificar qué tipo de correa yo necesito, ¿no? Pero aquí lo está haciendo como verificación. Yo les recomiendo acá, más que una solución simple, trabajar con soluciones múltiples, ¿ya? Entonces aquí nuevamente no actualizamos y comenzamos a seleccionar. Entonces lo que yo estoy haciendo ahorita, miren, es seleccionar todas las correas para que el programa de esta forma pueda seleccionar una o tal vez varias soluciones, ¿no? Entonces, es mejor trabajar con soluciones múltiples porque no hacemos una verificación, sino utilizamos el programa como soporte para ayudarnos a seleccionar. La solución simple es de verificación. Yo selecciono un perfil, pongo mis datos y después de eso verifico si la selección que he hecho está bien, ¿ya? Lo que hacemos acá, tenemos tablas de selección de correas. Acá nosotros debemos introducir algunos datos, ¿no? La potencia del motor es de 132, ¿no? Para empezar. La velocidad
acá del motriz es de 1485, si no estoy mal. Sí, 1485. Tenemos acá más opciones y esto es más que todo para seleccionar el factor para calcular la potencia proyectada, ¿no? Entonces, tenemos acá las horas de funcionamiento, que es 18 horas sobre 16. Tenemos aquí un servicio ligero, mediano, pesado, extra pesado. Entonces, acá por ejemplo en ligero yo tengo sopladores, extractores, ventiladores hasta 7.5. Veo el mediano por aquí me está dando extractores, ventiladores sobre los 7.5, entonces esto es mediano. El tipo de arranque es suave, es un arranque estrella triángulo, es un motor de combustión, puede ser también un motor de combustión interna. Tenemos acá un arranque pesado, es un arranque directo, motores de corriente continua tipo compound. Entonces, en este caso nosotros, bueno, no nos da más datos, pero el más próximo es este de acá, es un motor de corriente alterna con un arranque estrella triángulo, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar como un arranque suave. Cerramos y aquí el programa ya nos ha seleccionado, ¿no? Lo que nosotros hacemos a continuación es que el programa nos muestre las tablas, ¿no? Entonces, aquí el programa, miren, nos está haciendo la selección en base a los distintos tipos de correa que tiene, ¿no? Estas son correas extra power, correas estrechas, tampoco estamos trabajando con correas estrechas, aquí también tenemos correas estrechas, y aquí tenemos lo que nos interesa, lo que son las correas clásicas en B, ¿no? Entonces, en este caso pasa algo interesante, o sea, miren, las gráficas no son iguales a las de OptiBelt. En OptiBelt, si uno hace este cruce de la potencia con la velocidad, sale en el perfil C. Pero en este caso, miren, no está en el perfil C, está en el perfil D, ¿sí? Está en el perfil D. Nosotros aplicamos este cálculo que hemos hecho y el tipo de correa que yo voy a seleccionar es la correa D, es esta de acá, ¿no? Entonces, acá nos vamos al siguiente paso. Aquí ya me he hecho la selección, ¿no? Incluso estos de acá tal vez los podríamos desmarcar porque no los vamos a utilizar. Solamente estamos trabajando con correas clásicas, ¿ya? Entonces, aquí el programa ha seleccionado D. Nos vamos al siguiente paso. Aquí vamos a comenzar a poner algunos datos más, ¿ya? Entonces, tenemos la velocidad motriz, 1485. Tenemos la velocidad conducida, que era 825, si no estoy mal. Con una tolerancia de velocidad conducida de, tenemos acá el dato también, el 15 RPM, pero esto está en porcentaje. Tolerancia a la velocidad conducida más menos porcentaje. Esos 15 RPM, ¿cuánto porcentaje representará de 825? A ver, vamos a resolver esto de forma rápida, ¿ya? Entonces, tenemos 15 RPM dividido entre 100 por 825. Si alguien me puede dar una manito y podemos calcular los 15 RPM, ¿cuánto porcentaje representan acá? A ver, 825 sería 15 RPM, 825 representa el 100%. Entonces sería 15 por 100 dividido entre 825. Es el 1.81% según lo que me ha salido. Si alguien saca algún otro resultado, me va a avisar, ¿ya? Entonces sería acá, según lo que he revisado, sería 1.82. El diámetro máximo de la polea motriz vendría a ser en este caso, bueno, aquí no nos está sugiriendo como en el anterior. Podríamos trabajar con el valor que nos ha sugerido OptiBelt, ¿no? Que era 280. Y el diámetro conducido, y bueno, esto de acá que lo calcule, ¿no? Entonces, acá ya hemos introducido más datos. Le damos siguiente paso a la distancia de centros. Esto era 1400, ¿no?
Ahí. Siguiente paso. Ahí está. Le vamos a poner calcular. Aquí ya debería... El diámetro motriz está fuera de rango. 280. Le vamos a poner 300. Seguimos con el mismo problema. Diámetro motriz fuera de rango. El mínimo recomendado para este tipo de perfil, que es D, a ver, vamos a darle una revisadita acá. El diámetro mínimo recomendado para D es de 355, debe ser por eso. Le vamos a poner, a ver, ese diámetro mínimo recomendado. Entonces esto va a ser 355. A ver, le damos acá siguiente, calcular. Ahora sí nos está calculando, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya nos ha hecho el cálculo. Nos vamos acá al botoncito que tiene la forma de los archivos PDF. Aquí está. Y aquí tenemos la lista de resultados, ¿no? Básicamente nos está seleccionando una correa. Este ya no es un perfil C por si acaso, ¿no? En Optibelt nos ha salido perfil C, pero en SKF nos ha salido un perfil D. Entonces tenemos un perfil de 162. Este 162 es en pulgadas aproximadamente la longitud de toda la correa, ¿ya? Tenemos el número de correas, en este caso ya no es 10, miren, es 8. El diámetro de las poleas es 305 y 559. La velocidad es 518. Distancia de centros es 1411. La velocidad de la correa, la velocidad tangencial es de 25. Y bueno, aquí el factor ya no nos interesa, ¿no? Entonces con esto, miren, tenemos ya la correa seleccionada, tenemos los diámetros de las poleas, tenemos el número de correas y la distancia de centros, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no? Sería esta tablita, ¿no? Cuando ustedes vayan a realizar el ejercicio, lo que van a hacer es van a seleccionar todo esto y esto lo van a copiar y lo van a pegar en el archivo Word aquí, ¿no? Entonces van a tener por una parte el reporte de resultados Optibelt y abajo van a tener el reporte de resultados SKF, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna consulta. ¿Quisieran que les aclare o que les repita algo más? Ya. Perfecto, chicos. Miren, les voy a dar un tiempito para que puedan realizar estos dos ejercicios, ¿no? Por una parte tenemos acá el compresor tipo pistón que tenemos aquí en la figura. Es un conjunto, como trabajan generalmente los compresores, ¿no? Estos compresores que pueden ser de una etapa, dos etapas, ¿no? Tienen su pulmón, tienen un motor, tenemos el compresor acá que puede ser de una, dos etapas. Y tenemos un sistema de transmisión por correas, ¿no? Tenemos la velocidad a la cual está girando la polea más grande. Tenemos la velocidad de la polea más pequeña. Tenemos una distancia de centros que es de 600. Tenemos la potencia del motor que es un CB. Y en base a eso tenemos aquí unas consideraciones más, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de 8 a 10 horas al día. Diámetro de la polea puede ser menor o igual a 65. Entonces aquí nosotros debemos seleccionar el tipo de correa, Optibelt, SKF y el número de correas, ¿no? Entonces aquí va a entrar todo ese reporte que hemos visto. Acá estamos viendo otro tipo de ejercicio, ¿no? Este de acá ya no es para un compresor, esto de acá es un taladro de banco, ¿no? Entonces, miren, no sean tan cerrados
cuando hablamos de, por ejemplo, acá dice menor o igual a 65. Hace un momento acá no nos ha salido así, ¿no? Esto de acá, el diámetro de la polea motriz debería ser menor a 300, pero nos ha salido 305. Pero eso es en SKF. Y es más, el perfil de la polea ni siquiera ha salido C, ha salido D, ¿no? Ha salido otra respuesta. En este caso, si es que no corresponde el diámetro menor o igual a 65, no hay ningún problema, pueden optar con otro diámetro. Aquí no tienen un rango para la distancia de centros y lo mismo es arriba, lo que no quiere decir que sí o sí tiene que salir esta distancia de centros, ¿no? La distancia de centros que nos está dando acá. También puede variar, ¿ya? Miren, cuando uno hace algún diseño, lo que tiene que tratar de mantener son las velocidades. ¿Por qué? Porque el compresor, para que genere cierto caudal de aire, para que trabajen los pistones con una determinada velocidad, necesita los 810 RPM. Entonces, esto de acá yo tengo que priorizar y tratar de mantener. Para el taladro pasa igual, pese a que el taladro se le puede regular las velocidades, pero pasa igual, yo necesito una velocidad para hacer algún tipo de trabajo. Es como cuando ustedes regulan los taladros de mano, digamos, ¿no? Pueden regular la velocidad dependiendo de qué quieren perforar. Pasa algo parecido, entonces, el dato de la velocidad sí es importante y es algo que sí tienen que tratar de mantener, ¿ya? Eso como recomendación. Ahora ustedes me dicen cuánto tiempo les doy, porque después de eso vamos a hacer una pequeña revisión de la práctica con ustedes para ver qué cosas han podido resolver. Y antes de terminar la sesión de hoy, vamos a ver ya lo del Inventor, ¿no? Y van a ver que en efecto tiene bastantes limitaciones con respecto a estas herramientas de cálculo que hemos visto ahora, que ya manejan de manera específica una marca, ¿no? Muy bien, chicos, ustedes me dirán hasta qué hora les doy para que puedan realizar estos dos ejercicios. Chicos. Ya, ¿les parece? Ahorita estamos 10. Hasta que descarguen todo eso, ¿les parece? Hasta las 11, 11 y cuarto, de ahí nos volvemos a conectar. Bueno, en realidad yo voy a dejar la sesión abierta. En las dudas, consultas que ustedes tengan, yo voy a estar atento acá para que podamos revisarlo. Y hasta las 11, 11 y cuarto yo les daría para que puedan subir este documento, esta práctica a la plataforma, ¿ya? Y después de eso veríamos ya la última parte que es con el Inventor, ¿no? Cómo trabaja la herramienta de cálculo del Inventor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? No, está bien. Por el momento todo blue, ya. Entonces, bueno, yo dejo abierta la sesión. Voy a estar acá guardando cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, ¿ya? Entonces tenemos hasta las 11, 11 y cuarto para poder realizar esta práctica y para que ustedes puedan subir a la plataforma. ¿Listo? Voy a detener ahora la grabación. Ya chicos, entonces ahorita hemos retomado la grabación. A ver, les voy a compartir la pantallita. El cálculo de OptiBelt, ¿lo han podido realizar? Sí, Jesús. El cálculo de OptiBelt. Hay una corrección en el diámetro, en la distancia de centros. Sí, es que es bastante largo con respecto a los diámetros, ¿ya? Lo primero y lo más importante, el primer error que, bueno, es que el programa, en este caso más que todo el de SKF, tiene las mismas gráficas con las que hacemos la selección del perfil, ¿no? Que ha sido el primer problema que hace un momento estábamos viendo con uno de los compañeros, ¿no es cierto? Lamentablemente el programa no toma las decisiones de forma tan inteligente, o sea, tiene algunos criterios y en base a eso realiza las selecciones, ¿ya? El primer error en esto es que el perfil es Z, ¿ya? El perfil Z tiene una característica, si bien no está en la gráfica,
En la gráfica nos está mostrando un límite y eso también, miren, lo podemos constatar desde las gráficas que tenemos acá. Eso, claro, es en OptiBet, ¿no es cierto? Pero pasa lo mismo en SKF. Tiene un mínimo. Miren, acá estamos viendo esta gráfica que va desde los 2 kilowatts hasta los 400 kilowatts, ¿no? Y no tiene valores menores, ¿ya? No tiene valores menores. Lo que es el perfil Z, este de acá, tiene un rango bastante interesante de trabajo. Las correas, cuando son bastante pequeñas, si hablamos en la sección del perfil, el ancho y el alto, no toleran, o sea, son pequeñitas, no toleran mucha potencia de trabajo, pero compensan con velocidad. Sí sirven para trabajar con velocidades elevadas. En cambio, las correas que son más robustas, o sea, tienen más ancho, más alto, no trabajan con rangos muy elevados de velocidad, miren, no trabajan con rangos elevados de velocidad, pero sí permiten trabajar con potencias más elevadas. Es más o menos esa relación. Lo que sucede ahora es que la potencia que ustedes tienen de trabajo es una potencia bastante pequeña. Es una potencia bien pequeñita. El perfil Z10, este perfil en particular, dice que a partir de los 2 kilowatts está trabajando con este rango de velocidades. Lo que no quiere decir que esta correa no trabaja con valores menores. Pero el programa no lo ve de esa manera. Entonces ve como que la línea, esto es cruzado así, ¿no? Trazamos una línea horizontal en la velocidad y trazamos una línea vertical en la potencia. Y el cruce de esas dos líneas nos da un punto de intersección que cae en alguna de las zonas de los perfiles, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que lamentablemente el programa encuentra la velocidad, encuentra la línea horizontal de la velocidad, pero no encuentra la línea vertical de la potencia porque la potencia está fuera del rango, ¿no? Fuera de este rango de acá. Entonces, ese es el primer problema. No es que la correa Z10 no va a funcionar con este tipo de potencia, ¿no? Sino que simplemente no tenemos dentro de la gráfica el rango menor, en este caso a los 2 kilowatts, ¿sí? Pero Z10 soporta hasta 2 kilowatts, incluso un poco más, ¿no? Dependiendo de la velocidad. Entonces, de esta manera, en realidad, el perfil ideal, por así decirlo, es el Z10. Y esto es para ambos casos, ¿no? Porque ambos casos, si se han fijado, tienen casi la misma potencia, ¿ya? Tienen casi la misma potencia. Por otra parte, algo que les había comentado era que los diámetros de las poleas son referencia. Bueno, lamentablemente estos enunciados no los he inventado yo, ¿no? Los he sacado de un libro y ponen estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá dice el diámetro tiene que ser menor o igual a 65. En las tablitas, el diámetro que nos propone menor para el perfil 60 es 50. Es el mínimo recomendado. Lo que no quiere decir que no pueda utilizar diámetros mayores, ¿ya? Entonces acá en el programita, bueno, ya tendríamos que comenzar a introducir algunos datos. Acá si me pueden colaborar. La potencia del primer ejercicio, ¿cuánto les ha salido? Eso está en kilowatts, ¿no? 0,75 sería kilowatts. 0,75, gracias. Después de eso tenemos acá más opciones, ¿no? Aquí estamos por el tema de las horas de funcionamiento, es menor a 10. El tipo de servicio vendría a ser un servicio ligero. Ahí hizo una de las, hizo Andy la observación, ¿no? Aquí tenemos también lo que son compresores. Y el tipo de arranque suave, ¿no? Entonces estamos seleccionando los factores. Ahorita, así como les había mostrado con Jaime, ya tengo aquí seleccionado el perfil Z, ¿ya? Tengo ya seleccionado el perfil Z. Lo que tendría que hacer ahora es terminar de introducir los valores. La velocidad motriz, en este caso para el primer ejercicio, me indica que es de 1730. Entonces, le vamos a poner acá los 1730. Inge, una duda, perdón que le interrumpa. En la parte de factor de servicio, me fijé y también había compresores en la parte de pesado. Ahí. Ya. Justo el último dice bombas y compresores reciprocantes. Reciprocantes. Está bien.
el tema de esto, y aquí hay que tener un poco de cuidado, es, no sé si recuerdan, a ver, no está bien que mezcle, pero o sea, aquí tenemos información, pero no tenemos tampoco mucha información, ¿no es cierto? Y esta tablita, o sea, la forma en la que ahorita estamos seleccionando el factor de servicio, es bastante parecida a la que hemos utilizado con OptiBet, ¿no es cierto? Entonces, esta tablita del factor de servicio, de alguna manera que se asemeja en ambos casos, ¿no? De tal manera, si nosotros recordamos el tema del rango de las potencias, tenemos menor o igual a 7 kilowatts por un lado y mayor o igual a 7 kilowatts por otro. Lo que quiere decir, cuando hablamos de trabajo pesado, extra pesado, estamos hablando de máquinas más robustas. Estos compresores que estamos viendo en este momento no son grandes y eso podemos verlo tranquilamente por la potencia. Tiene una potencia bastante baja, ¿no? Entonces, está bien, tienes acá también, puedes encontrar también algún tipo de compresor, pero estamos hablando de compresores un poco más grandes, ¿no? Entonces, de seguro que trabajan con potencias también mucho más elevadas. Entonces, ahorita, por ejemplo, no tenemos el dato de las potencias y no tiene tal cual la misma información que la otra tablita, ¿no? Entonces, tratamos un poco de usar el criterio que tenemos y en realidad nos damos cuenta que es un equipo pequeño, por lo tanto, no estamos hablando de mucho consumo de potencia. Entonces, sí correspondería a lo que es trabajo ligero. Ya, gracias, Inge. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos acá uno de los diámetros. Estos que nos está marcando con el numeral, no es que no los podamos seleccionar. Los podemos seleccionar, pero el fabricante acá los ha puesto con numeral debido a que son poleas especiales. O sea que, como así decirlo, digamos, son poleas que tendrían que hacer como a pedido, ¿no? Son poleitas especiales, ¿ya? Puedo intentar trabajar con alguna de estas, por ejemplo la de 63, y acá le vamos a poner la velocidad que corresponde a la salida, que en este caso es de, ¿dónde está? De 810 RPM, ¿no? Entonces tenemos acá los 810 RPM. La distancia de centros acá es de 600. Si estoy bien, a ver. Es de 600, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí más o menos ya nos está proporcionando. Solo que nuevamente tenemos un problema con el tema de la distancia de centros, ¿no? Vamos a tratar de corregir a través de los diámetros de las poleas. Entonces, el de 63 ha quedado bastante pequeño. No me voy a ir al siguiente que es de pedido especial, sino me voy a ir a los estandarizados que normalmente el fabricante sí puede proveerme, ¿no? En este caso es 71, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente está corrigiendo y está recalculando. Aquí está recalculando el diámetro de salida 153, pero no sé si es estandarizado, ¿no? Voy a cambiar este botoncito de posición a este lado y ahora voy a ver si es estandarizado. Esto es 153. No hay 153, hay 150 y 160, ¿no? Entonces vamos a estandarizar también este diámetro de polea, de tal manera que tratemos de corregir, ¿no? Ahora, tenemos otro error que indica que la longitud de la correa no es estándar, ¿no? Y eso es porque estamos manteniendo esta distancia de centros. En base a esta distancia de centros, el programa ha calculado 1566. Entonces, lo que tendríamos que hacer es cambio el botoncito y ahora debo estandarizar la longitud de la correa, ¿no? Entonces, tengo 1566. Veremos si está dentro del rango. 1566. El más próximo es 1570, ¿no? Seleccionamos y ahí está. Nuevamente tenemos el tema de la distancia de centros, entonces vamos a seguir aumentando el diámetro de la polea. Tenemos que llegar hasta un punto que se equilibre el diámetro de la polea. En este caso estos valores son bastante pequeños. Le vamos a poner directamente un valor de 100 acá. Vamos a ver de recalcular, porque esto de acá, miren, la velocidad de salida se ha movido un montón. Entonces, la velocidad de salida que nosotros teníamos era de 810. Aquí está.
y vamos a volver a estandarizar este diámetro de polea. Dice 214. 214, el más próximo sería 224, ¿no? La idea de poner siempre el más próximo es que la velocidad de salida no varíe mucho, ¿no? No tiene que variar mucho, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos eso acá. Acá nuevamente le vamos a poner los 600 milímetros para que el programa, no me deja seleccionar, ahí está, para que el programa vuelva a recalcular mi nueva distancia de centros, ¿ya? Entonces calcula la distancia de centros y ahora esta distancia de centros la vamos a estandarizar, ¿no? Entonces es 1715. Tenemos 1720 el más próximo, ¿no? Seleccionamos y de esa manera hemos compensado, ¿no? Hemos compensado tanto los diámetros de las poleas, hemos compensado las longitudes de las correas. Aquí me he ido directamente a 100. Podríamos probar tal vez con 85, ¿no? Aquí nuevamente le vamos a poner los 810 para que calcule. Vamos a reseleccionar acá, esto es 182, 182, 180. Acá nuevamente esta distancia inicialmente era 600. Y acá corregimos esto, 1619, 1619, 1620, ¿no? Pero seguimos con el problema de la distancia de centros, entonces tendríamos que ver algún intermedio entre la solución que ya hemos hallado que era 100, tal vez con 90 o 95, alguno de estos sea más óptimo, ¿no? Vamos a probar el de 90, entonces el de 90, aquí la velocidad era 810, estandarizamos la polea, esto es 193, 193, 190, 190 es el más próximo, ¿no? 190, acá vamos a volver a introducir el valor de 600 para que vuelva a recalcular la nueva distancia de la longitud de la correa, 1643, vamos a buscar por acá, 1645, ¿no? El más próximo. Y aún así tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces, entre 95 y 100 tal vez esté la respuesta indicada, ¿no? Esto sería 810. Este de acá que es 204. El más próximo es 200. Recalculamos la distancia de la longitud de la correa. Ahí está. Y esto es 1667. El más próximo sería 1670, ¿no? Entonces, acá nuevamente igual, tenemos un problema con la distancia de centros. Entonces, el ideal es a partir de 100 en adelante, ¿no? Usar un diámetro de polea de 100. Entonces, esto quedaría más o menos de esta manera, ¿no? Aquí esto es 810. Ahora vamos a estandarizar el diámetro de la polea. Esto es 214, 224. Aquí nuevamente hay que recalcular de acuerdo a la distancia de centros que tenemos de dato y estandarizar la longitud de la correa. Esto es 1715, 1720, ¿no? Y de esa manera tenemos ya una solución más óptima para este sistema de transmisión. Esto es lo que nos está recomendando SKF, por si acaso, porque estos son los criterios de SKF, ¿ya? Entonces aquí le damos siguiente paso, le vamos a poner calcular, y aquí nos está generando ya las poleas, ¿no? Entonces le damos acá siguiente paso, tenemos aquí ya el reporte, y este reporte que vamos a ver ahora es un reporte bastante interesante, porque tiene un montón de datos. Van a ver que el reporte que emite SKF tiene mucha más información incluso que el que nos emite Optibelt, ¿no? Tenemos acá los datos de entrada, tenemos las características de la correa, es un perfil Z, es un Z67, este es el código de la correa, es una sola correa, tenemos la polea motriz, acá con su diámetro, tenemos la polea conducida con su diámetro, tenemos las cargas, ¿no? Esto de las cargas es para correas nuevas y correas usadas. Esto de acá, miren chicos,
esto que estamos viendo acá como cargas y esto que estamos viendo acá como tensionador, tenemos dos tipos de tensionadores. Esto, por ejemplo, en mantenimiento hacemos con los chicos. Claro que ahí se les da otras tablitas, ¿no? Pero este programa nos calcula cuánto debe ser la tensión de la correa nueva, cuánto debe ser la tensión de la correa usada. En este caso, para esta correa que en este momento estamos usando, y el equipo y estos equipos de acá nos hacen las mediciones en base a estos valores que el mismo programa ha calculado, ¿no? Ahora, si queremos trabajar con frecuencia, que generalmente es lo mejor, más que todo para el equipo que es digital, nos vamos acá a nuevo y tengo la frecuencia que debería tener la correa de oscilación para una correa nueva y la otra frecuencia que es para una correa usada. Esto es para verificar si la tensión todavía es buena de la correa, ¿no? Si está todavía tensionando bien, si está en buen estado la correa o si al momento de tensionar la correa la estamos tensionando con la tensión adecuada, ¿no? Entonces, estos valores que estamos viendo acá se utilizan para el equipo, generalmente para el equipo que es el digital, y el otro que es un mecánico, es un equipo mecánico, tienen un resorte en el interior, utiliza estos otros dos valores de acá, ¿no? Para correa nueva y correa usada. Entonces, este programita, ¿no? El DSKF, nos da aparte esta información que es bastante interesante al momento de hacer el montaje de la correa, ¿no? No es que, bueno, lo que pasa es que el enunciado estaba planteado de esa manera, pero nosotros tenemos que ver siempre la forma de darle alguna solución. O sea, si nos ha salido que no podemos dejar la máquina sin correa, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que ver de darle alguna forma de solución. En este caso, si se han fijado, en el caso de Optibel no ha sido tan exigente o quisquilloso el programita, digamos, ¿no? Para que podamos realizar el cálculo. Pero en el caso de SKF sí es un poco más exigente con los datos que nosotros debemos introducir, ¿no? Dime, Andy. En el caso de Optibel, si me decía que modifique la distancia de centros, ¿podía aumentar el diámetro de la polea? Puedes cambiar el diámetro de la polea. Ponlo de la siguiente manera. Tú tienes tu máquina. En tu máquina será posible que tengas un rango para variar esta distancia de centros. En algunos casos sí tienen ojos chinos los motores que están acoplados, entonces se los puede desplazar, ¿no? Si no fuese el caso, entonces no tendríamos un rango muy amplio para poder variar la distancia de centros. Algo que sí se puede cambiar también es los diámetros de polea. Y esa proporción que estamos viendo ahora, que a un principio no nos permitía, no sé si recuerdan acá, por ejemplo, nos salía una línea roja y nos indicaba error, ¿no? Error por el tema de distancia de centros. Eso se debe a que, miren, hay una distancia que se la conoce como de spam. La distancia de spam es una distancia bastante parecida a la distancia de centros. No es la distancia de centros, por si acaso. La distancia de spam es la distancia entre puntos de contacto. ¿En qué punto comienza la correa a tener contacto con la polea? Acá y acá. Eso es la distancia de spam. Tiene mucho que ver con esa distancia, porque si yo hago más grande esta polea, o sea, la desproporciono, aumento más la longitud de la distancia de centro, esta distancia de spam va a variar y va a variar también lo que es el ángulo de contacto de la correa con la polea. No se olviden, las poleas con las correas trabajan por fricción, trabajan por contacto. Entonces, si yo le quito contacto al momento de, por ejemplo, hacer de que esta polea de acá se vuelva desproporcionadamente más grande con respecto a la motriz, esto de acá, esta línea de acá y esta línea de acá se va a comenzar a abrir. ¿Y eso qué va a provocar? Que la polea pierda contacto con la correa, ¿no? No se olviden nuevamente, las correas y las poleas trabajan por contacto. Mientras mayor sea el área de contacto, entonces yo puedo transferir o hacer que trabaje con más carga. Si yo le quito área de contacto, le voy a quitar el mínimo de carga que puede transmitir esta correa y estas poleas, ¿no? Entonces, el error que nos botaba era por contacto. La desproporción en base a la distancia de centros y los diámetros de las poleas estaban provocando que haya un problema con el área de contacto de la correa con el canal de la polea. Entonces, es lo que nosotros hemos tratado de compensar ahora, ¿no?
Hay otro tipo de formas, digamos, para corregir esto, pero que el programita ya no hace, ¿no? Ya no hace. Una de ellas es, por ejemplo, en caso de que la desproporción de las poleas provoque de que tenga mucha área de contacto más bien. Entonces yo le puedo poner un rodillo tensor al interior para que esto estire un poco la correa y de esa manera aligeremos la cantidad de área de contacto que ésta tiene, ¿no? La otra forma sería al revés. No tiene mucha área de contacto, entonces el rodillo tensor lo voy a poner al exterior y de adentro, de afuera hacia adentro voy a comenzar a estirar. Entonces voy a comenzar a estirar la correa hacia adentro y esto va a comenzar a tener más área de contacto, ¿no? Hay otras formas de solucionar, pero ahorita el programa no lo hace, ¿no? No lo hace de esa manera, ¿sí? ¿Está bien, chicos? Hola. No sé si ha quedado claro o desean tal vez que repita alguna parte más o les vuelva a explicar o si tienen alguna duda estoy a disposición. Todo bien, Inge. Ya. ¿Cuánto tiempo más requieren para poder terminar la práctica? ¿O ya la están terminando? La primera recién, Inge, la segunda yo creo que un poquito más. Ya. Haremos lo siguiente. Ahorita tenemos pendiente todavía el tema del inventor, ¿no? Esto de acá para generar las poleas. No hay mucho problema con esto porque en realidad los más complicaditos serán estos de acá, ¿ya? La siguiente sesión les voy a mostrar cómo generar las correas a través del inventor. La siguiente clase también estaríamos viendo cómo generar el tema de las cadenas, cómo generar el tema de las chavetas. Vamos a ver un poco el tema de soldadura. Claro que para eso ya no les voy a dar ejercicios, pero sí les voy a mostrar. Y vamos a ver la parte de elementos finitos. ¿Ya? Entonces, les daría este tiempito para que lo terminen. Nuevamente la sesión la voy a dejar abierta para cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Así como hace un momento el compañero, pueden compartir con toda confianza la pantalla y así vemos, digamos, en qué parte exactamente se han trancado. Por favor, para los chicos que entraron un poquito tarde, la clase que no pasamos el domingo la estamos recuperando este miércoles de 6 a 10, ¿no? Lo estamos haciendo en la noche por el tema de que algunos tienen trabajo, ¿ya? Entonces, este miércoles estaríamos terminando de ver esto de las correas. Vamos a ver lo de cadenas. Cadenas ya no tiene un programita aparte, o sea, lo vamos a hacer netamente con el inventor. Vamos a ver este tema de las chavetas. Vamos a ver la parte de soldadura y esto de elementos finitos más, ¿ya? Entonces, les cedo este espacio. Yo voy a estar todavía conectado para que puedan terminar y si tienen alguna duda podamos verlo, ¿ya? Muy bien, chicos, quedo atento entonces a cualquier consulta que tengan a partir de ahora para que puedan terminar su práctica. Voy a parar acá la grabación.